Tratatuko duen gaia, pentsa dezakegu zer harremana du honek hezkuntza zientifikoarekin, goizeko gaiarekin, edo zer harremana du honek arratsaldeko gaiarekin, herritartasunaren kompetentziarekin, baina harreman estua du. Ez da gai baten kompetentzia batekin lotuta, kompetentzia guztiekin lotuta dago. Eta berak planteatuko diguna da filosofia bat, lana egiteko modu bat, dana bustitzen duena, eta ez da gelditzen aldaketa txiki batean, da aldaketa sakon bat, gelan lana egiteko moduan. Eta ez digu hitz egiten nolabait bere burutazioetatik, baizik eta ikerketa luze batetik. Pere Pujolas lanean ibili da bigarren hezkuntzan, lanbide heziketako tailerreko maisu gisa, uste dut Arotza, baita aholkularitza psikopedagogikoko talde batean ibilia da, urte luzeetan, eta gaur egun Bikeko Unibertsitatean hezkuntzako fakultatean irakasle titularra eta dekanoa da. Bertan, unibertsitateko hezkuntza inklusiboaren master eta doktoradutza programaren koordinatzailea da. Era berean, 6 unibertsitatez osatutako sare bat koordinatzen du, aniztasunaren trataera guztiontzako eskolan gaia ikertzeko. Ikerketa nagusiak esparru hauetan egin ditu. Ikaskuntzaren egituraketa kooperatiboa, hezkuntza inklusiboa eta irakaskuntzaren autoerregulazioa eta pertsonalizazioa. Hiru gai hauek izango dira gaurko hitzaldiaren ardatza. Halaber, aipatuko digu zein den prestakuntzaren eta aholkularitzaren prozedura egokia hezkuntza berriztatzailea, inklusioa eta ikasketa kooperatiboa gure geletan eta eskoletan gauzatzeko. Beraz, interesa baldin badugu bide horretatik jarraitzeko, berak ere pistak emango dizkigu. Nondi jokatu aholkularitzan eta prestakuntzan bide honetan. Aipatutako gaien inguruan artikulu ugari ditu, baita bere bi azken liburuak, bakarrik hauek aipatuko ditut, gehionok ezagutuko duzue, 2004an argitaratua, Aprender juntos alumnos diferentes, los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula, eta 2008an argitaratua, 9 ideas clave, el aprendizaje cooperativo. Decía Pere que tenemos la suerte y el honor de tenerte entre nosotros y que en esta sesión de hoy que trabajamos sobre la competencia científica y sobre la competencia ciudadana a la tarde, podría pensar más de uno que qué relación tiene lo que vamos a hablar a lo que tú nos vas a contar, y también decía que desde luego es una filosofía y una forma de trabajo que tiene relación con todas las competencias, y por eso nos ha parecido, la misma charla se oirá a la tarde, nos ha parecido que es la que servía muy bien para el día de hoy, y porque nos va a plantear una forma y una filosofía de enfocar el trabajo en el aula y en la escuela que no se limita a un cambio de algunas cosas para que no cambie nada, sino que es un cambio estructural. Y bueno, como decía, Pere Pujolas ha trabajado en educación secundaria como maestro de taller, creo que de carpintería, sí. Es correcto, y en formación profesional, por lo tanto. También ha sido miembro de un equipo de asesoramiento psicopedagógico, supongo que de los EAPS de Cataluña, y también actualmente es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic y decano de la misma. No, decano no. ¿Ya no? Bueno, pero lo ha sido. Y coordina el máster y el programa de doctorado sobre educación inclusiva y el grupo de investigación sobre atención a la diversidad en esa misma universidad, así como una red temática de investigación sobre atención a la diversidad de alumnos en una escuela para todos, que está formada por 6 universidades distintas. Y sus líneas de investigación son esas: la estructuración cooperativa del aprendizaje, la educación inclusiva, la autorregulación del aprendizaje, la personalización de la enseñanza. Y bueno, estos temas constituirán el núcleo de la conferencia que escucharemos hoy, pero sobre todo, pero además nos hablará del proceso de formación y asesoramiento adecuados para llevar este planteamiento a nuestras escuelas al final, porque a veces nos suele pasar que oímos cosas, pero luego, ¿y esto cómo se hace? Entonces también nos va a dar algunas pistas sobre eso mismo. Y sin más preámbulos, pues tuya es la palabra, Pere. Muy bien. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradeceros la invitación que
que me habéis hecho de estar aquí con vosotros compartiendo estas jornadas. Para mí es un honor y un placer tener la oportunidad de compartir mis ideas con todos vosotros. También yo me expresaré en castellano, no es mi lengua habitual, la mía es el catalán. Pienso en catalán y hablo en catalán habitualmente y se me notará seguro cuando hablo en castellano, pero en fin, ya os haréis cargo. Espero que con esa lengua no común a ambos, pero podamos, bueno, sí común, pero no la habitual, sí podamos entendernos perfectamente. Bien, dicho esto, aquí tenéis el título de mi ponencia, la estructura cooperativa de la actividad en el aula, un elemento determinante para la mejora de los centros. Vuestro lema es hacia la mejora, ¿no? Algo así, hacia la mejora, el lema de esas jornadas. Y pienso yo que para mejorar los centros un elemento clave es precisamente este sobre el cual yo voy a hablaros. En la introducción de mi ponencia quiero antes que nada relacionar, como se decía en el resumen que teníais en la página web y supongo que también en el programa, quiero relacionar innovación educativa, mejora de los centros con educación inclusiva y con aprendizaje cooperativo. Innovación educativa, ¿hacia dónde? Pues bien, yo creo que hoy en día queda muy claro desde la legislación vigente en este país, tanto a nivel del Estado español como de las distintas autonomías, que debemos avanzar hacia un enfoque cada vez más inclusivo de la educación. La inclusividad es el principio que debe impregnar todo el sistema educativo de las distintas zonas y regiones de España. Pero esto no es un capricho, no es una idea fija de un determinado gobierno, no, en realidad es el enfoque que los organismos internacionales creen que deben ir tomando los distintos sistemas educativos de los distintos países. Por ejemplo, la UNESCO, desde que cada ciertos años realiza una conferencia mundial, organiza una conferencia mundial de educación. Desde lleva ya varias conferencias, empezando sobre todo la del 94 que se celebró en Salamanca, insistiendo en esta línea. Sistemas educativos de los países, para que sean eficaces y den a todos la misma oportunidad, deben tener un enfoque inclusivo. Por lo tanto, hacia dónde debemos ir en todas las innovaciones y en las mejoras que intentemos ir introduciendo en los centros educativos es hacia una escuela, unas aulas cada vez más inclusivas. Una escuela inclusiva, una aula inclusiva ofrece una educación de calidad, eficaz para todos, pero atendidos en un aula común. Deben dar la oportunidad de que puedan aprender juntos alumnos diferentes, aunque sean muy diferentes, aunque tengan discapacidades importantes, aunque orígenes sociales o desconocimiento de la lengua habitual en uso de la comunidad de acogida les hagan muy diferentes, les hagan necesitados de tener, o sea, les hagan sujetos de recibir mucha ayuda. Aunque sean muy diferentes, los alumnos deben tener la oportunidad de aprender juntos. Y no solo en un mismo centro, sino incluso en una misma aula. Por lo tanto, es hacia ahí donde debemos ir buscando estrategias, recursos, medios para conseguir esto. Para definir algo más lo que entendemos o lo que se entiende por escuela y aulas inclusivas, me referiré a tres principios o tres condiciones que deben darse en una escuela inclusiva, que las tres empiezan por P. Presencia. Para que una aula sea inclusiva deben estar todos los alumnos y todas las alumnas en esta aula. O como mínimo tantos alumnos como sea posible. Evidentemente no me refiero al número, a la cantidad, 30, 40, 50, no me refiero a eso, sino tantos alumnos, sean cuales sean sus características personales. Es muy posible que en un momento dado
sobre todo al inicio del proceso, algunos alumnos tengan dificultades especiales para estar dentro del aula. Pero si el desarrollo de estos alumnos, por ejemplo, alumnos con graves trastornos de conducta o alumnos autistas que rechazan, por ejemplo, las situaciones nuevas y problemáticas, etcétera, etcétera, si el desarrollo de estos alumnos, su bien personal pasa por ser atendidos en el aula ordinaria, que así es, porque este es el entorno mejor para el desarrollo de todos los alumnos, no estaremos tranquilos, no nos conformaremos hasta que incluso estos alumnos puedan estar dentro del aula. Por lo tanto, lo primero es asegurar la presencia de todos los estudiantes dentro del aula. Si no están todos y si no hacemos nada para que puedan estar todos, entonces el aula o el centro ya no es inclusivo. Evidentemente la presencia no basta, no es suficiente, podrían estar y no pasar nada. Es decir, la simple ubicación física de los alumnos dentro de un aula no garantiza, por supuesto, que aquella aula sea inclusiva. Por lo tanto, además de la presencia, debemos hacer lo posible para que se dé esta otra condición, que es la participación. Deben estar todos, aunque sean diferentes, participando tanto como sea posible en las mismas actividades que el resto de sus compañeros y compañeras. Participar quiere decir esto, en las actividades comunes, tener dentro de la clase a la mayoría de los alumnos haciendo una cosa y allí en un rincón a otro, uno o dos alumnos, a lo mejor con un profesor de apoyo haciendo otra cosa, esto no es participar. Participar en la vida, en la actividad, de la clase, tanto como sea posible, por supuesto. Es posible que algunos alumnos necesiten intervenciones muy puntuales, muy específicas para alguno de ellos que se pueden llevar a cabo, por supuesto, pero deben tener la oportunidad de participar tanto como sea posible con el resto de la clase. Y eso tampoco basta, porque podrían estar presentes, podrían participar, pero debe darse otra condición, que es el progreso, el aprendizaje de todos. Es decir, podrían estar presentes, participar y no progresar, no aprender, o perjudicar al aprendizaje de los otros, o evitar que los otros pudieran alcanzar hasta el máximo de sus posibilidades. Nada de todo eso. En todo caso, debe darse esta otra condición, aprendiendo todos y todas, tanto como sea posible hasta el máximo de sus capacidades. Únicamente si se dan esas tres condiciones, o en la medida que se den esas tres condiciones, el aula será cada vez más inclusiva. Como veis, no se trata de una cuestión de todo o nada, sino de grado. Podemos empezar a ir avanzando progresivamente a que estas tres condiciones se den. Podemos conseguir que poco a poco, cada vez más estén más presentes todos los alumnos, cada vez más participen más todos los alumnos y cada vez más progresen más todos y todas las alumnas. Esta era la segunda idea, y la tercera es el aprendizaje cooperativo. Claro, si en un aula inclusiva no podemos seguir manteniendo la misma estructura, no podemos de la actividad que teníamos cuando el aula no lo era, o cuando en el aula no había alumnos tan distintos ni una diversidad tan acentuada. Por lo tanto, se hace necesario cambiar la estructura de la actividad, de que viene el título de mi ponencia. Y el aprendizaje cooperativo es una estructura de la actividad flexible, compleja pero flexible, que adopta distintas formas y distintas posibilidades, de modo que permite que puedan aprender juntos a alumnos diferentes. Esto es, en conjunto, lo que yo quiero explicar o relacionar a lo largo de mi ponencia. Por lo tanto, les avanzo un poco el esquema de lo que yo voy a tratar esta mañana con todos vosotros. Dentro de esta introducción, luego en un primer apartado, bueno, ves, aquí me ha fallado la informática, no sé, porque aquí había un 1, no un punto, pero no sé qué pasa, que a veces lo he estado retocando esta mañana antes de venir, aquí había puesto un 1, yo, pero en fin. Bueno, es el primer apartado en todo caso, ¿no? La estructura cooperativa de la actividad, un elemento clave para la mejora de la práctica educativa. Voy a
a dedicar un tiempo a tratar eso que en el fondo coincide con el título de la ponencia. Luego les voy a hablar en un segundo apartado de 3 vías de trabajo, 3 líneas que deberían ir, hacia las cuales deberíamos ir avanzando de forma paralela y complementaria para llegar a tener aulas cada vez más inclusivas. 3 vías de trabajo para avanzar hacia aulas inclusivas. En tercer lugar, yo creo que será conveniente que les exponga algunos conceptos básicos para entendernos, para que cuando yo hablo de ustedes o vosotras entendéis exactamente lo mismo. En 1, 2, 3, cuarto lugar, les hablaré de los ámbitos de intervención para la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula. No es fácil eso, como podréis suponer o como veréis, y hemos identificado como 3 ámbitos distintos sobre los cuales debemos trabajar. Trabajar solo en uno, olvidando los otros 2, cualquiera de los que sean, no es suficiente. Debemos, y por lo tanto destacaré estos 3 ámbitos y les daré una pequeña pincelada de cada uno de ellos. En quinto lugar, les presentaré el programa CAC. Es el acrónimo, las iniciales de una expresión más larga, que es cooperar para aprender a cooperar. Esto es un título muy largo para un programa y por eso hemos puesto las iniciales, programa CAC, que es el programa que ofrecemos entendido como un conjunto de posibles actuaciones, actividades que ofrecemos al profesorado de educación infantil, primaria y secundaria para que enseñen a sus alumnos a aprender en equipo, por lo tanto, para que les enseñen a trabajar en equipo. Todos sabemos de los beneficios del trabajo en equipo si efectivamente trabajamos bien en equipo. El problema es que nuestros alumnos no saben y no es suficiente que les digamos, bueno, esto en lugar de hacerlo individualmente, juntaros 3 o 4 y hacerlo en equipo, entre todos. Esto no es suficiente, no funciona. Porque ellos toman, ya lo veréis, lo destacaré a lo largo de mi ponencia, utilizan estrategias que a nosotros no nos satisfacen, porque trabajando en equipo de la manera que ellos espontáneamente trabajan en equipo, no conduce a ninguna parte y por lo tanto no nos permite alcanzar los beneficios del trabajo en equipo. El problema está en que no saben, por lo tanto debemos tener recursos didácticos para enseñarles a trabajar en equipo y esto es el programa que ponemos a disposición de todos los centros que quieran utilizarlo. Y finalmente también les hablaré del proceso de formación, asesoramiento para aplicar este programa, porque también observábamos que el mismo programa en unos sitios funcionaba y en otros no, como es que en unos centros sí avanzan y otros no, qué condiciones deben darse, qué condiciones, qué elementos esenciales debe tener este proceso. Todo esto forma parte de un proyecto de investigación que también les voy a presentar. Y finalmente, a modo de conclusión, unas 3 conclusiones finales. Este es el esquema, creo que son 6 puntos, del 1 al 6, sí, no, 1, 2, 3, 4, sí, no ha salido en números, pero es lo mismo, el esquema será este. Bien, pues ya acabando esto, voy por la primera parte, aquí sale el número. La estructura cooperativa, un elemento clave. Quiero que se fijen en esta fotografía, supongo que sí, se ve, la hice un día muy nublado, pero se distingue perfectamente. Se trata de un edificio en construcción que deja a la vista lo que es la estructura fundamental de este edificio, los elementos estructurales, más determinantes, que condicionan este edificio. Y esto me sirve como de metáfora, como de ejemplo, para también ver cuáles son los elementos fundamentales, determinantes en la construcción de una escuela inclusiva. Evidentemente, no en la construcción del edificio de la escuela, sino de la escuela concepto, del concepto de escuela inclusiva. Sobre esta imagen más difuminada, ¿no?, del edificio en construcción, les destaco cuáles serían, desde mi punto de vista, los 3 elementos básicos, primarios, fundamentales, más determinantes, que condicionan que el edificio sea una cosa o sea otra, o pueda llegar a ser lo que se había pensado que fuera. Serían estos. Por una parte, los cimientos de la construcción. Evidentemente no se ven los cimientos
en esta fotografía porque están precisamente bajo tierra, ¿no? Pero por supuesto que condicionan, que son determinantes. Si los cimientos no tuvieran las características que sin duda tienen los cimientos de este edificio, no hubiera podido levantarse encima de ellos un edificio de 7 plantas como el que tenéis en la fotografía. Por lo tanto, son determinantes, es un elemento determinante. Esto condiciona enormemente el resultado final, el producto final del edificio. El otro elemento fundamental es la naturaleza de los diferentes elementos de la construcción, o si queréis, la naturaleza de los materiales utilizados. Hace unos años, ya bastantes, aparecieron problemas graves en construcciones por la aluminosis, si os acordáis, ¿verdad? Era un problema fundamental de materiales, las características del material. Era creo que un formigón armado, hormigón se dice, ¿no? Sí, en catalán es formigón, que se deterioraba con el tiempo, no sé qué pasaba, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de los materiales también condiciona, es un elemento determinante. Si son de mala calidad, el resultado final será un desastre. Me explico, ¿verdad? La naturaleza. Y finalmente, la distribución de los elementos constructivos. Ahora la foto está más difuminada y queda medio tapada por el esquema que he puesto encima, pero por supuesto que el hecho de que la escalera esté donde está, no sé si la veis por ahí en medio, esto condiciona el edificio. La distribución de este elemento lo condiciona. Si yo tengo un piso de la 3ª planta y quiero bajar a la 2ª por otro sitio, no podré, estoy condicionado. O si quiero un piso más alto, con el techo más elevado, no hay nada que hacer, el techo tiene la altura que tiene. O si quiero, yo qué sé, tirar una columna de estas que están en el centro del edificio, no puedo tirarla porque lo más seguro es que se caiga todo. Todo esto también es determinante, condiciona el edificio. Bien, hasta aquí esos 3 elementos, y fijaros en las características que tienen en común estos elementos. Son difíciles de modificar. No es fácil. Seguramente un arquitecto, ¿quieres bajarte por otro sitio? Bueno, en fin, ya buscaremos la solución y a lo mejor la encuentra. Pero es muy difícil modificar estos elementos. Son ocultos, ahora son visibles porque el edificio no está acabado en esta fotografía, pero una vez acabado eso es oculto, está dentro pero no se ve. Son menos vistosos, en el sentido de que, hombre, bello, esto no lo es, y ajenos a las modas. Ya veréis, estas 2 últimas características se acabarán de entender cuando hable de los elementos secundarios del edificio, para lo cual os ilustro ahora. Aquí está el edificio. Tomé la foto el mismo día, por lo tanto no puede ser el mismo, pero era otro que estaba al lado de la misma serie y me imagino que si aquel no ha acabado como este, más o menos acabará como este. Pero este me sirve para que veáis ya el edificio, si no ha acabado del todo, si más acabado, y por lo tanto podemos reflexionar sobre lo que serían los elementos secundarios, es decir, menos determinantes, que en este caso serían los elementos exteriores a la construcción, las paredes externas, las ventanas, los balcones, todo lo que, incluso la decoración, si es pintado, si es de obra vista, si es de piedra, de lo que sea, y los elementos interiores de la construcción. Según cómo se combinen estos elementos, aquello puede ser una oficina o un conjunto de oficinas, o puede ser un piso, o puede ser un almacén, o puede ser, vete a saber qué, explico, ¿no? Estos elementos son secundarios en el sentido de que son menos determinantes, no son tan definitivos, y por lo tanto, fijaros que las características serían que son más fáciles de modificar. Si los propietarios del edificio se cansan de que las paredes externas sean blancas y quieren pintarlas de color azul, nadie se lo impide. Bueno, no sé si las ordenanzas municipales lo impedirían o no, pero me refiero a que pueden variar perfectamente, ¿no? O que si las ventanas son yo que sé, de aluminio o de PVC y ahora las quieren de madera porque es más noble, pues uno puede cambiar las ventanas relativamente más fácilmente que no cambiar la escalera de sitio o subir el techo, como eran los otros elementos más estructurales, ¿sí? Son más visibles, por supuesto,
son más visibles, esto es externo, y más vistosos en el sentido de más bello, y más sujetos a moda. Pienso, por ejemplo, en los interiores. Ahora es moda, bueno, ahora no sé qué es moda, pero en un cierto tiempo es moda tener las paredes pintadas, de estocadas, o bien con papel pintado, o bien estos elementos interiores son más fácilmente modificables, etcétera, etcétera. Bien. Todo eso me sirve, perdonad, quizás es una metáfora un poco larga, para hacer una comparación entre la construcción de un edificio y la construcción de una escuela inclusiva. Fijaros, entre los elementos más determinantes, si por una parte había los cimientos de la construcción, esto podría tener una cierta correspondencia con el agrupamiento del alumnado dentro de una escuela inclusiva, el criterio que se sigue en una determinada escuela a la hora de agrupar a los alumnos. Según qué criterio se siga, la escuela estará más o menos... el grado de inclusión o de inclusividad de esta escuela se verá también condicionado. Por ejemplo, una cosa es tener al alumnado agrupado de forma homogénea según su capacidad de rendimiento, y otra cosa muy distinta es tener los distintos grupos de la escuela agrupados por un criterio de heterogeneidad máxima. Si en el primer caso, aulas inclusivas no pueden. Si excluimos a unos cuantos, ya no es inclusiva. ¿Me explico? ¿Veis cómo este es un elemento determinante, fundamental? Según qué criterio se siga, la inclusividad o el grado de inclusividad se verá muy mermado, muy bajo o con muy pocas posibilidades de avanzar, a no ser que cambiemos este criterio, este elemento. En el segundo caso, la naturaleza de los diferentes elementos de la construcción se correspondería, por ejemplo, con la naturaleza del currículum. Según cómo concibamos el currículum, también será más o menos inclusivo. Por ejemplo, actualmente, ayer estuve en un seminario con el profesor Coll, César Coll, que sabéis que intervino muy directamente en el currículum de la LOCSE, y estuvimos, en este seminario se está planteando el modelo de escuela comprensiva, que no es exactamente que inclusiva, pero en fin, ahora no es el tema que me toca, porque hay sistemas comprensivos selectivos y hay sistemas comprensivos más inclusivos. Y decir sistema educativo comprensivo inclusivo no es una redundancia, no es que sean palabras sinónimas, idénticas, sino que tienen matices distintos. Pues bien, él afirmaba, y yo coincido exactamente con él, que el actual currículum que determina la LOE es cerrado, está muy cerrado, mucho más cerrado que el de la LOCSE, que ya lo era. Ahora en la LOCSE se decía que a lo largo de una cierta etapa los alumnos debían conseguir una serie de objetivos, etcétera, etcétera, y ahora ya se dice que a final de educación infantil, a final del primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, y por lo tanto ya hay unos pasos, ya hay quien llega pasa, quien no llega no pasa, está muy cerrado. Si el currículum es cerrado, evita que muchos puedan estar bajo este currículum, no sé si me explico. Es como un paraguas, cuanto más grande es, más gente cabe, ¿verdad? Si es pequeño, no, tampoco me sirve mucho la comparación. A ver si lo digo bien, es decir, desde el momento que hay algunos alumnos que este currículum no pueden seguirlo, ya es que ya no es común, porque si fuera común, valdría para todos. ¿Me explico ahora? Y desde el momento que unos no pueden seguir este currículum, es que ya no es común. Y por lo tanto no sirve para todos, y para otros debemos hacer algo paralelo, que le diremos, no sé qué le diremos, pero que en el fondo les estamos enseñando cosas distintas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que cierra mucho los objetivos y en lugar de decir que sepan no sé cuánto